Al observar a Taehyung y Jungkook en distintos videos, se hace evidente que hay una relación especial entre ellos que tiende a destacarse en diferentes situaciones. Por ejemplo, en un video que muestra a Jungkook sentado junto a Jimin, se puede notar que ambos están muy cómodos. Se tocan los hombros, ríen y parecen disfrutar mucho del momento. Justo en ese instante, Namjoon, que está cerca, también percibe la interacción y gira hacia Taehyung. La reacción de Taehyung es notable. Su expresión cambia a una un tanto rígida que deja claro que no está del todo a gusto con que Jungkook esté tan cerca de otro miembro del grupo. Este momento nos muestra cómo Taehyung presta atención a Jungkook y cómo se relaciona con los demás. A pesar de que Taehyung aprecia a todos en el grupo, su gesto indica que su interés por Jungkook es mayor. Esta relación se hace más clara cuando Taehyung observa y se mantiene en silencio, mientras otros disfrutan de la compañía de Jungkook. La manera en que Taehyung no se une a la risa resalta su descontento, creando una atmósfera donde su incomodidad se vuelve evidente. En otro momento relevante, es ver cómo se desarrolla la dinámica entre Taehyung, Jungkook y sus compañeros. En esta ocasión, Namjoon se acerca a Jungkook y comienza a hacer gestos divertidos junto a Jin, que también está presente. Aquí, los tres parecen estar disfrutando al máximo, riéndose y generando un ambiente de alegría. No obstante, es igualmente obvio que Taehyung se encuentra a cierta distancia. En este contexto, su posición ligeramente alejada sugiere que no está del todo cómodo. La separación entre Taehyung y los otros se convierte en un elemento clave en esta escena. Su rostro no refleja la misma diversión que los otros, mostrando que no le agrada que Jungkook dirija su atención a Namjoon y Jin. Si Taehyung estuviera más cerca, es posible que la atmósfera sería diferente. La risa y la alegría serían compartidas de una forma más dinámica. La conexión entre Taehyung y Jungkook es obvia para todos, y esta situación destaca cómo Taehyung se siente excluido en ese momento. Es importante analizar que esa distancia no significa que Taehyung no valore a los otros miembros. Sin embargo, el hecho de que él no participe en la interacción cercana, refleja la singularidad de su relación con Jungkook, que es distinta y se manifiesta en diferentes momentos. Cualquier fan que observe esta situación, podrá notar que la conexión entre Taehyung y Jungkook va más allá de lo que los demás tienen. A través de estos momentos, se pueden captar las complejidades de sus interacciones, dejando claro que su vínculo es fuerte y genuino. En el video de Are You Sure, hay un momento que realmente destaca, donde Jungkook se ríe y menciona lo adorable que es Tae tras haber hablado con él por videollamada. La risa de Jungkook es auténtica, y se siente como un reflejo de la diversión que experimenta al interactuar con Tae. Se puede observar claramente cómo la expresión de su rostro cambia mientras habla, lo que resalta la atención que le brinda a la conversación. Esta forma de comportarse indica que los sentimientos de Jungkook hacia Tae son sinceros y reales. Mientras Jungkook sonríe, se nota que su atención está completamente enfocada en Tae, casi como si el resto del mundo dejara de importar por un momento. Este tipo de conexión es muy notable ya que su comunicación parece fluida y natural. No hay distracciones, lo que nos muestra que valoran el tiempo que pasan juntos, incluso si es a través de una pantalla. A pesar de las distancias físicas que a veces hay entre ellos, su relación transmite una clara sensación de cercanía y familiaridad. Al observar otra parte del video, se ve cómo ambos, a pesar de estar un poco alejados, continúan cuidándose mutuamente. En una escena en particular, Jimin aparece en el medio de Jungkook y Tae, creando una pequeña distancia entre ellos. Sin embargo, eso no impide que Jungkook muestre su cariño hacia Tae de una manera muy evidente. Al darle comida directamente, Jungkook demuestra un lado protector que es característico de su interacción. Este gesto puede parecer simple, pero comunica mucho sobre su dinámica. Jungkook no solo se preocupa por la comida de Tae, sino que también se asegura de que él esté satisfecho. La manera en que interactúan revela un nivel de comodidad y confianza, ya que parecen disfrutar de esos momentos en los que comparten pequeños detalles de su día a día. La atención que Jungkook le presta a Tae, asegurándose de que esté bien alimentado, subraya el cuidado que ambos tienen el uno por el otro. Incluso en situaciones donde hay otras personas alrededor, como Jimin,
la relación entre Jungkook y Tae sigue siendo evidente. Se buscan el uno al otro y encuentran formas de expresar su cariño, incluso en los momentos más cotidianos. Este tipo de interacciones son una representación clara de la conexión que han construido a lo largo del tiempo, y muestran cómo se apoyan mutuamente en cualquier circunstancia. Es fascinante observar cómo estos pequeños gestos pueden contar una historia tan rica sobre lo que comparten. Recuerdo este momento, en que los chicos se estaban preparando para irse al servicio militar. Era un día importante y por lo tanto, había mucha atención sobre ambos, lo que hizo que todo fuera más significativo. En ese instante, Tae no quería soltar la mano de Jungkook. La forma en que se aferraba a su mano fue realmente notable y captó la atención de todos los que estaban mirando. Ambos parecían un poco nerviosos, y eso se podía notar en sus rostros cuando miraban a su alrededor, rodeados de cámaras y de un gran número de personas. El abrazo que Jungkook le dio a Tae fue un gesto que transmitió tanto amor. Jungkook, al recibir el abrazo, se mostró contento y lo envolvió con sus brazos, lo que subrayó lo bien que se llevaban. A pesar de la situación, lograron crear un momento cálido entre ellos, un instante donde parecía que solo existían el uno para el otro. Sus interacciones eran evidentemente naturales, y eso hacía que el momento se sintiera genuino. En un ambiente que podría haber sido tenso, se encontraron un refugio en la cercanía del otro. Ver cómo ambos se apoyaban en ese instante nos permitió ser testigos de una relación que, a pesar de cualquier presión externa, se proyectaba como sólida y confiada. Otro momento interesante fue cuando Jungkook no podía contener la risa mientras veía a Tae leer un libro. La imagen de Jungkook sonriendo abiertamente, casi celebrando lo que estaba viendo, es una representación clara de lo felices que son juntos en su entorno. La alegría de Jungkook estaba a la vista. No podía evitar reírse cuando miraba a Tae, resaltando el tipo de diversión que comparten en su vida diaria. Jungkook siempre parece atento a todos los pequeños detalles de lo que hace Tae, lo que es un rasgo característico de su relación. Sin importar lo que suceda a su alrededor, Jungkook se muestra interesado y se divierte al observar a Tae. Esa interacción muestra cómo se sienten en esos momentos sencillos, y es fascinante ver cómo se involucran el uno con el otro. La atención que Jungkook le presta a Tae al reírse y disfrutar de sus ocurrencias destaca su comodidad juntos. La naturalidad de estos momentos hace que sean aún más atractivos. Se ve claramente que cada uno tiene su propio papel en la dinámica, creando un espacio donde pueden ser ellos mismos sin restricciones. La diversión que irradian es un recordatorio de la alegría que pueden encontrar el uno en el otro. Estas escenas capturadas revelan la esencia de su relación, donde simplemente disfrutan el tiempo juntos. La risa comparte un protagonismo importante y agrega una dimensión encantadora a la manera en que se relacionan, dejando una impresión positiva que queda grabada en la memoria. Desde que comenzó mi interés en Taehyung y Jungkook, he podido observar que la forma en que se relacionan es notable y diferente a muchas otras conexiones que se pueden apreciar en el ámbito público. Los momentos que comparten son una mezcla de interacciones que reflejan una cercanía única. Cuando se ven o se comunican, es como si todo su entorno desapareciera y solo existieran ellos dos, lo que crea una atmósfera particular. En los videos, es común ver cómo uno busca al otro en medio de un grupo. Esa búsqueda es un indicador claro de que ambos tienen un interés genuino por estar cerca. Por ejemplo, en ocasiones, uno de ellos lanza una broma y el otro no puede evitar reírse en voz alta, mostrando un nivel de intimidad que es difícil de ignorar. A menudo, esos pequeños momentos, como una risa compartida o una mirada rápida, transmiten más de lo que las palabras podrían expresar. Un aspecto particularmente interesante es la manera en que ambos se cuidan en situaciones cotidianas. En muchos clips, es evidente que se están observando uno al otro, prestando atención a las acciones y reacciones del otro. Si uno de ellos parece necesitar ayuda o apoyo, el otro se apresura a ofrecerlo, ya sea a través de un gesto sutil o un comentario ligero. Este tipo de interacción no solamente muestra que tienen una buena química, sino que también se sienten cómodos al expresarse libremente. También, es fascinante ver cómo el humor juega un papel fundamental en su relación. Utilizan la risa como una forma de comunicarse, lo que genera un ambiente relajado y agradable.
Cada vez que hacen un chiste interno o se burlan amablemente el uno del otro, el ambiente se llena de energía. La risa, en esos momentos, no solo es un indicador de diversión, sino que también da a entender que disfrutan genuinamente de la compañía del otro. En el transcurso de su tiempo juntos, han logrado establecer un modelo de interacción que parece natural y fluido. Este tipo de conexión se traduce en acciones simples, como un empujón juguetón o un comentario rápido que provoca risas. Esos actos, aunque pueden parecer pequeños a simple vista, en realidad construyen una estructura sólida en su relación, reafirmando que hay un entendimiento mutuo entre ellos. Incluso en espacios donde hay numerosos fans y presiones externas, su habilidad para mantenerse enfocados el uno en el otro destaca. A menudo, tanto en presentaciones como en eventos, se pueden ver momentos donde ambos se roban la atención de la multitud, pero también saben regresar a su burbuja propia. Esa capacidad para alternar entre actuar ante las cámaras y disfrutar sinceramente del tiempo que pasan juntos es notable.